Gracias. Padre, gracias infinitas por un nuevo día, por un ágape maravilloso que tú tienes preparado para estos hijos tuyos, que nos hemos unido con un mismo corazón, con una misma fe para recibir, Padre, recibir lo que tú ya tienes preparado para nuestras vidas. No sin darte gracias por la bendición, nueva bendición que extendiste a la vida de Pepe y Magno, Señor. Muchísimas gracias por ello. Nos gozamos, Padre. Nos gozamos en esa fidelidad y en esa verdad que día a día escribes en las tablas de nuestro corazón. Gracias. En el nombre de Cristo damos también la bienvenida al Espíritu Santo para sellar en nuestro espíritu el regalo de esta mañana que tú ya tienes preparado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues en las sesiones anteriores hemos estado escuchando a nuestro Padre insistir en que Él quiere convencernos de que tú y yo somos el centro de su atención, somos la razón y el motivo de su gozo. Y varias veces ya hemos escuchado de Él estas palabras que dicen: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Sin embargo, yo te hago la pregunta: ¿por qué nuestro Padre hace tanto hincapié en que le creamos en esto? ¿Por qué papá, vez tras vez, viene al hecho de invitarnos a que le demos crédito a esta verdad? Y déjame responderte esa pregunta. Porque cuando tú y yo podemos deleitarnos en Él, cuando tú y yo podemos vernos como su deleite, podemos operar en su fuerza. Dice la Escritura en Nehemías 8:10, dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de Dios es tu fuerza. Y para ello vamos a detenernos unos instantes en esta palabra que dice gozo del Señor, porque Dios no está interesado en que tú vivas como alguien o como una persona que tiene buen humor. Dios quiere que tú participes de su vida y que tú puedas vivir lo mismo que Él vive. De tal manera que, fíjate aquí, en esta escritura, cuando Él dice el gozo del Señor, Él no está diciendo que tú te pongas feliz para que entonces puedas sentirte fortalecido. El gozo del Señor tiene que ver con su gracia. Él es dador de gracia. Él se da a sí mismo. Entonces, es importante aquí que podamos notar que la escritura no dice el gozo es tu fuerza. Fíjate, pon atención. No dice el gozo, dice el gozo del Señor. O sea que no tiene nada que ver con algo que tú produces o algo que tú puedes lograr. El gozo del Señor es Él dándose a sí mismo. Es su gracia para contigo. Y cuando tú y yo recibimos esa gracia, fíjate, ahora sí que podemos entender por qué Él dice: tú eres mi Hijo amado y yo en ti me complazco. Y en sesiones anteriores también escuchamos estas escrituras que dicen: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y también escuchamos esta otra escritura que dice: por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. Entonces, mira, en esta escritura que todos con seguridad hemos escuchado y que la tenemos hasta de memoria, hoy nuestro Padre nos invita a vernos allá adentro. El gozo del Señor es tu fuerza. Pero cuando Él está hablando de ese gozo, Él está hablando de que tú puedas verte y reconocerte ahí. Que tú misma puedas decir: el gozo del que está hablando esta escritura se refiere a mí. Y mi Padre está diciendo que Él está plenamente satisfecho y Él está pleno porque yo he recibido su gracia.
Entonces, mira, cuando tú te puedes mirar siendo el gozo de Dios, te deleitas. ¿Sabes qué haces? Le disfrutas. Y como resultado, esta escritura establece claramente lo que va a ocurrir contigo. ¿Qué va a ocurrir contigo? Vas a ver en operación el poder de su fuerza, no de las tuyas, ¿sí? El poder de su fuerza en ti. Entonces, es importante también que podamos entender esta misma escritura en el sentido contrario. Si el gozo de Dios es tu fortaleza, ¿qué sucede contigo sin ese gozo? Vamos a pensar un ratito. Sin el gozo de Dios, entonces, ¿qué hay? Y quiero oír aquí algunas opiniones. Sin el gozo de Dios, ¿qué hay? A ver, abran su micro tantito, digan. ¿Qué queda? Tristeza, Tristeza. tristeza, ¿Qué más? pecado, muerte, Ujú, pena. ujú. Así es. Queja, desesperanza. Así es. Así es. Y todo eso nos presenta, vamos a decir que lo opuesto. Pero puedes ver entonces la insistencia de por qué papá quiere que tú puedas deleitarte en él, pero puedas disfrutar de su presencia no tan solamente por lo que él es, sino por lo que tú eres para él. Y si él dice que tú eres el centro de su atención, no se vale que estemos argumentando con él. No se vale que estemos nosotros entonces menospreciándonos a nosotros mismos, porque no nos podemos ver a la par de cómo él nos ve. Todo esto que esta mañana estamos recibiendo finalmente se liga a la escritura que dice en Proverbios, porque como piensa el hombre en su corazón, así es él. Y lo que tú y yo pensamos de nosotros mismos, a Dios le importa. Entonces, mira, si te has preguntado, yo quiero operar en la fuerza de Dios, pero muchas veces me veo operando en mis propias fuerzas otra vez. Fíjate qué importante lo que esta mañana Él está trayendo a la mesa para nosotros. Si tú en realidad quieres operar en la fuerza de Dios, si tú en realidad quieres ver su poder operando en tu vida permanentemente, necesitamos venir al hecho de aprender a deleitarnos en Él. Pero a deleitarnos entendiendo quién yo soy y dándole crédito. Entonces, mira, esta escritura que por mucho tiempo nosotros vimos, el gozo del Señor es nuestra fuerza, y la vimos como diciendo, aunque las cosas vayan mal, tú ponte contento, aunque las cosas estén como estén, ponte feliz y vas a sentirte fuerte. En realidad esto es mucho más profundo, es mucho más divino de lo que podemos pensar al hecho de someter el gozo del Señor a una simple emoción. El gozo del Señor no es un sentimiento. El gozo del Señor es Dios mismo dándose a ti. Entonces, mira, esto es lo que Él quiere que tú puedas ver. Porque si Él nos ha estado invitando a que podamos disfrutar de quién Él es y que aprendamos a recibir esas delicias que Él tiene a su diestra para siempre, es por una razón. Es porque Él no te quiere operando en tu propia capacidad. Dios no te quiere allá. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo estemos pedaleando todavía, viendo cómo la hacemos por nosotros mismos, no vamos a experimentar ni a comprobar la vida divina. Vamos a recibir el fruto de nuestros esfuerzos. Entonces, este asunto de que tú seas invitado a deleitarte en Él es vital para que tú puedas vivir la vida de hijo y para que tú puedas permanecer en el poder de su fuerza. Y aquí entonces entra otra escritura porque te puedes preguntar, ok, es la fuerza de Dios,
Pero aquí se liga otra promesa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fuerza que te es provista no es una fuerza limitada, ni que está sujeta a tu conducta, de cómo te portas. Fíjate, dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sin embargo, hay algo que llama mi atención en esta escritura. Casi siempre la citamos fuera del contexto en el que esta promesa se encuentra. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero vamos a abrir un poquito lo que dice Filipenses 4 para entender el contexto en el cual el Espíritu Santo nos está hablando esta verdad. Y aquí escuchamos a Pablo darnos testimonio de lo que está pasando con él en relación a esta escritura. ¿Sí? Y en Filipenses 4, fíjate, él empieza diciendo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Fíjate, antes de la escritura que dice todo lo puedo en Cristo, arribitita está el asunto de que tú te puedas deleitar. Ahora vas a decir, bueno, pero Pablo ahí está hablando de contentarme, de contentarse. Y contentarse no tiene nada que ver con que tú te resignes a algo y digas, pues ni modo, ¿no? Pues así me tocó. Contentamiento no tiene nada que ver con eso, ni con resignación, ni con ningún sentimiento en el que tú digas, pues ni modo, ¿sí? Contentamiento, ¿sabes qué es? Es el que tú puedas darle crédito a Dios en lo que Él dice que tú eres. Es que la gracia que Él es, yo la reciba. Y yo esté de acuerdo en lo que Él ha establecido para mi vida. Cuando eso sucede, ¿sabes qué ocurre conmigo? Yo vivo contentamiento. Entonces, mira qué interesante que esta escritura que dice que no hay límites en el poder que Dios nos da a quienes somos sus hijos, esté dentro de un contexto en el que dice, deleítate en mí. Entonces, he aquí la razón por la que nuestro Padre hace tanto hincapié en esto. Y luego en el siguiente verso, escuchamos a Pablo seguir añadiendo a esto que declara y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En pocas palabras, él dice, yo he aprendido a deleitarme en Dios, desconectando mi contexto. ¿Te das cuenta? No importa lo que afuera me están diciendo las cosas. Aquí adentro, yo he aprendido a escuchar a mi Padre, a darle crédito, ¿sí? A recibir esa gracia, porque acuérdense, el gozo del Señor es gracia, es Él dándose a mí. Eso es lo que Él está diciendo. Y lo de afuera ya no me define. Lo de afuera a mí ya no me define. Y entonces la declaración que viene aquí, donde dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ahora sí puede operar en mí. Pero no vas a vivir en la fuerza de Dios si tú primero no te deleitas en tu papá. Así que estas dos cosas van una con otra, ¿sí? Van ligadas. Así que mira qué interesante que el hecho de que puedas vivir a Dios y verlo en toda su capacidad en tu vida tenga que ver con que disfrutes. Y te digo, la religión lo que nos ha enseñado es échale ganas, esfuérzate, trata de acercarte a Dios, pon tus méritos y entonces vas a ver algo. Y papá nos está diciendo a nosotros sus hijos, disfruta, disfruta. Y eso es a lo que nosotros estamos siendo llamados. Entonces, ¿dónde está el problema realmente? El problema no está en Dios. El problema no está en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya nos dio. El problema
como estábamos escuchando en Proverbios hace unos instantes, está en nuestra manera de pensar. Entonces, déjame te platico un caso en la Escritura que nos presenta a alguien quien estaba batallando con sus pensamientos para darle crédito a Dios. Este es un muchacho joven llamado Gedeón que estaba completamente desconectado de deleite, de fuerza y de todo lo que aquí venimos citando. Pero vamos a traer el caso de este muchacho en particular porque nuestros pensamientos muchas veces se oponen a la verdad de lo que Dios nos está diciendo. Él dice, tú eres mi hijo amado y yo tengo plena satisfacción en ti. Sin embargo, adentro de ti, en tu mente, muchas veces surgen otras cosas, otros pensamientos que dicen, pero es que yo. Bueno, entonces Gedeón es un ejemplo claro de esto. El pueblo de Israel estaba siendo acosado y asoleado y perseguido y robado por los madianitas. Ya esto llevaba varios años. Gedeón era un muchacho joven que había crecido durante este tiempo en el que lo único que había vivido él era ver a los madianitas venir y robar lo mucho o lo poco que ellos tenían. Entonces, dice la escritura que el pueblo de Israel desobedeció a Dios y los entregó en manos de los madianitas y por años padecieron estas cosas. Sin embargo, dice que un día el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios les dijo, voy a mandarles la libertad de este pueblo que los oprime. Entonces estaba Gedeón un día, dice que estaba escondiendo el trigo para que, ya saben, los madianitas venían y robaban todo. Estaba escondiendo el trigo y entonces apareció un ángel que empezó a hablar con él. Y el diálogo que ellos sostienen, vale la pena poder detenernos aquí y poder entender cómo ocurre ese diálogo, porque nosotros podemos vernos muchas veces así, argumentando con Dios, ¿sí? Entonces, mira, estaba Gedeón y el ángel empieza a decirle, le dice, varón esforzado y valiente. O sea, el ángel aparece y le dice así, varón esforzado y valiente. Y Gedeón era un muchacho que estaba temblando allí mientras estaba escondiendo el trigo. Y fíjate, la manera en la que Dios te ve es así, porque Él te ve en Jesús, Él te ve en Cristo. Y mira la respuesta de Gedeón. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón tenía un conflicto en su manera de pensar. Lo que Dios dice y lo que él creía eran dos cosas totalmente distintas. El contexto, fíjate, el contexto de Gedeón le estaba diciendo a Gedeón, Dios te ha desamparado. Y Dios mismo que se aparece a él le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos visto en un asunto en el que Dios te dice, tú eres el centro de mi atención? Pero el contexto en el que tú te encuentras parece tratar de convencerte de lo contrario. Gedeón tiene todas estas preguntas y se las suelta, pero directo, ¿sí? Dice, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Ese muchacho había crecido en medio de un asunto en el que las maravillas de Dios eran una historia, porque lo que él había vivido era robo, ¿sí? Y era opresión. Así que para este muchacho no le daba sentido lo que Dios le estaba diciendo. He aquí donde viene la importancia de que nosotros podamos prestarnos a que Dios trabaje en la renovación de nuestros pensamientos. Fíjate, continúa el diálogo con Gedeón y dice el versículo 14 de Jueces 6. Dice así, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel
de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjense cómo Dios no se detiene a seguir argumentando con los pensamientos erróneos de Gedeón, sino que le dice, mira, bien, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La suya. Ve con esta tu fuerza. Y vas a salvar a Israel de los madianitas, porque yo te estoy enviando. Aquí está nuevamente Dios insistiendo en la forma en la que él le ve, en contraste a lo que Gedeón decía. Pero escuchemos la respuesta de Gedeón a esto. Y dice en el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora Gedeón pone todas sus excusas en cuanto al hecho de que él no tiene recursos, él se ve desprovisto, él se ve pobre y él se ve incapaz de poder actuar en base a la palabra que Dios mismo le estaba hablando. Y aquí por tercera vez el compromiso de Dios fiel le vuelve a decir, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Me encanta ver a mi papá inconmovible frente a todas las preguntas y cosas que Gedeón le estaba diciendo. Estaba acusándolo de injusto, fíjate. Estaba diciéndole, mira todo lo que pasa y tú ni te inmutas. Fíjate todo lo que Gedeón le estaba diciendo. Y lo que es importante que podamos ver es el amor que está presente en este diálogo. Y ese mismo amor es el que está presente para ti y para mí, aun cuando sabemos que Dios nos dice que somos el centro de su atención, pero todavía no podemos deleitarnos completamente en Dios porque no ha caído de la mente a poder ser escrito en las tablas de tu corazón. Y este diálogo solamente es la evidencia de que dice, si tú estás batallando, si tú estás con cuestionamientos acá internos, Padre, ¿por qué si yo soy el centro de tu atención me pasa esto? ¿O por qué si yo soy el centro de tu atención me veo con todos estos conflictos que me tienen asoleado y no sé qué hacer? Bueno, mira este diálogo de Gedeón. El diálogo de Dios hacia Gedeón fue un diálogo de amor, de un amor eterno e inconmovible. Ahora, Gedeón insistía una y dos y tres en seguir con sus argumentos, pero Dios no se dio por vencido. A esto que dice Gedeón con respecto a su familia, fíjate en el verso 16, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces van a decir, ¿y qué pasó entonces con Gedeón? En el 17 dice, y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y a este diálogo le siguen una serie de señales que Gedeón dice, Dios, ¿haz esto? Si es que es verdad lo que vas a hacer. Y Dios lo hace. Y otra señal, hasta que Gedeón finalmente queda convencido. Dime si esto no se llama amor. Y no es que Dios nos esté invitando a que entonces nosotros lo pongamos a él a prueba para creerle, pero sí Dios quiere que tú compruebes su fidelidad y de eso no cabe la menor duda, porque Él a ti y a mí nos ha llamado a ser participantes de su naturaleza y esto implica que nosotros podamos el vivir lo mismo que Él vive. Sin embargo, este ejemplo de Gedeón viene a la mesa porque lo que este muchacho estaba viviendo ahí no era el poder de la fuerza de Dios. Él estaba viviendo en todo lo que ustedes ahorita describieron. Sin el gozo del Señor, Gedeón lo que estaba viviendo ahí era temor, inseguridad, desprovisión, todo lo que es opuesto a la fuerza y a la capacidad de Dios en ti. Y lo que en este escenario podemos ver de parte de Dios es amor. Y es la insistencia de Dios para que, si lo hizo con Gedeón, que en este tiempo la adopción no estaba todavía disponible, y tú has recibido esto que la redención ahora te ha dado acceso, dime si no, este mismo Dios de amor está presente
no solo para contestar tus preguntas y para poder llevarte a entender los porqués y las cosas en las que para ti no hay consistencia, es decir, si me están pasando todas estas cosas, ¿cómo puedo yo ser el deleite de Dios? Este muchacho se estaba viendo en el castigo divino, ¿sí? Por todo lo que él aquí está diciendo, dice, Dios nos sacó de Egipto y ahora Dios nos ha desamparado, nos ha entregado a mano de los madianitas. Él en su mente tenía argumentado todo para verse bajo el castigo de Dios. Entonces, solamente tu Padre conoce lo que hay en tu corazón y lo que hay allí que está peleando para no creerle. Él conoce perfectamente lo que adentro de ti está siendo corto y no está dándole crédito a Él al 100 en cuanto a quién tú eres. Tú eres el gozo de su corazón. Y es en la medida en la que tú te dejes convencer que vas a poder ver la operación del poder de su fuerza en ti. Así que lejos de ver a Dios invitarnos a hacer, Él nos está invitando a venir a vernos en esta verdad y a disfrutar. Porque cuando tú recibes la gracia que Él es, tú también te puedes ver a la luz de su verdad. Y ahí es donde vas a ver la operación de su fuerza. Entonces, mira qué importante la invitación que nuestro Padre nos está haciendo esta mañana. ¿Ya no quieres operar en tus fuerzas? ¿O estás preguntándote cómo dejar de estar yo siendo la persona que le echa ganas? Aquí es donde estamos viendo con claridad el contexto de lo que Él nos está invitando a hacer. Y luego, mira, hay otra palabra que también nos expresa el deleite. ¿Cuál es el deleite al que Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros? Y dice la Escritura, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando Él dice que te baste mi gracia, quiere decir que no haya nada más que lo que yo soy, haciéndote vivir satisfecho, pleno y en contentamiento. Que te baste mi gracia, fíjate. Y cuando tú puedes verte ahí y puedes decir, papá, me basta tu gracia, porque gracia es Dios mismo dándose a mí. Gracia es que yo pueda verme a la luz de esa adopción que Él me dio. Y cuando puedo yo de verdad no solamente repetir esto como un versículo bíblico, sino como una realidad divina dentro de mí. Y yo puedo decir, papá, a mí me basta tu gracia. Y me deleito y lo disfruto y lo recibo y me puedo ver siendo tu gozo. ¿Cuál es la segunda parte de esta promesa? Él dice que te baste mi gracia y lo que sigue a eso es mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, nuevamente aquí podemos ver el hecho de este énfasis de parte de nuestro Padre para que tú puedas vivir su capacidad que es ilimitada, que tú puedas vivir el poder de Dios en ti y no la actividad de tu propia fuerza. Entonces, fíjate, si no se trata todo esto de poder disfrutar al máximo lo que Dios es y lo que tú eres para Él. Entonces, esto es lo que mi papá esta mañana puso en mi corazón para compartir con ustedes y dar inicio a esta conversación entre nosotros, porque Él no está interesado en que nosotros comprendamos nada más de qué se trata el deleite. Él no está interesado nada más en que entiendas todas las escrituras que hablan de disfrutar de su presencia. Él te quiere llevar a la vivencia. Y para eso, Él quiere que todos los argumentos
que están en tu mente, que se oponen, como en el ejemplo de Gedeón, puedan venir y ser expuestos. Déjame terminar nada más con el ejemplo de Gedeón, porque esto no se quedó ahí. No se quedó en que Gedeón puso señales para creerle a Dios. Lo que ocurrió con este hombre que estaba lleno de temor, que estaba casi escondido y que estaba fuera y desconectado de la promesa del poder de la operación de Dios en él, lo que vemos después es a Gedeón derrotando a los madianitas. Déjame decirte, ¿con cuántos soldados? Con solamente 300. Dios dijo, Gedeón, sí vas a ir a la guerra, pero no vas a llevar al montón de soldados, solo vas a llevar a 300. Y con 300 soldados, Dios se glorificó y destruyeron a miles de los madianitas. Y luego más adelante hay una parte de esta historia que a mí en lo particular me llama la atención, porque Gedeón llega, cuando ya destruye a los madianitas, platica con 2 de los príncipes de los madianitas, con quienes están ahí entablando una conversación, y estos 2 príncipes habían asesinado a unos del pueblo de Israel que andaban con Gedeón, y le dice Gedeón a los príncipes, le dice, ¿cómo eran las personas que ustedes asesinaron? Y los príncipes de Madián contestan, eran como hijos de rey, así como tú. A los que matamos, dice, parecían hijos de rey, así como tú. Fíjate, Dios encontró a Gedeón escondido, atemorizado, muerto de miedo y con un montón de argumentos en su cabeza contrarios a la verdad de Dios. Gedeón estaba esclavizado en su mente y en su corazón para poder pensar en nada que tuviera que ver con disfrutar y deleitarse a Dios cuando él mismo se estaba viendo siendo esclavo de la injusticia divina. Y ese mismo hombre ahora lo vemos siendo partícipe de esta victoria en la que Dios fue glorificado, pero no solamente esto, sino que los príncipes de Madián se percatan de que estos hombres eran como hijos de rey. Qué contraste tan grande, ¿no te parece? El muchachito escondido, débil, inseguro, que temblaba, ahora era reconocido por los príncipes de Madián como un hijo de rey. Mucho más que lo que Gedeón puede disfrutar está provisto para ti. Porque a lo único que Gedeón podía aspirar era a recibir la visita de Dios, cuando a ti y a mí se nos ha dado el privilegio y el honor de ser hijos. Así que la verdad de Dios para nosotros esta mañana es: reconócete como el gozo del Señor. Reconócete a ti mismo dentro de esta promesa y velo a Él cumplir su compromiso contigo. Y Él te va a llevar a la comprobación de la operación del poder de su fuerza. Así que, lejos de ser esta promesa algo que quizá te inspiraba y te daba ánimo, hoy somos invitados a fe. Y somos traídos a darle crédito a las palabras que Él mismo nos está hablando a nuestros corazones. Entonces voy a dejar el micrófono abierto para quienes quieran comentar y compartir con respecto a esto o a otras situaciones que quieran comentar. Así que el micrófono está abierto. Adelante, Luis. Gracias, hermano. Gracias por la enseñanza. Pues nada más echarte porras a la prédica. Me fascinó eso que dijiste que no había entendido. Uno, de cómo a veces argumentamos con Dios y Él
ni se mosquea, ni se despabila y te ubica, ¿no? Se oye Te dice, bajito. ah, ok. Ahorita le voy a subir. Wait a second. Sorry. ¿Ya se oye mejor? ¿Sí, no? Bueno, me fascinó eso de que a veces argumentamos con Dios y Dios te ubica y te dice, tú eres mi hijo amado, etcétera, etcétera. Y nada más corroborando lo que estabas diciendo, yo en la misma escritura dice, me fascinó una parte que dice en Gedeón 6:14, me voy a retrasar un poquito, bueno, en el 13, y dice, y ahora Jehová nos ha desamparado, pero dice, y nos ha entregado en mano de los madianitas, le está diciendo Gedeón a eso, pero aquí dice algo, y mirándole Jehová, ya no el ángel de Jehová, sino Jehová, el ángel era, o sea, siendo uno con Dios, y dice, y mirándole Jehová, ya no habla del ángel de Jehová, sino mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, no te envío yo, o sea, ¿qué más te basta, no? Pero me fascinó cómo Dios, o sea, es que está precioso el pasaje, yo nunca me había detenido en leer eso de que va a hacerle ofrenda, le hace un caldo, imagínate, no sé, 3 horas para matar el cordero, hacer el caldo y después, y no te vayas, le dice, y dice, aquí te esperaré, y esas 3 horas se va, me imagino, prepara eso, se las vierte en una peña, la peña me imagino que es un árbol, y la funde Dios en un olor fragante para él. Entonces yo digo, wow, o sea, qué maravilla de Dios tenemos, o de papá, o de Abba, maravilloso, me gustó mucho, el deleítate y de ser hijo. Felicidades y gracias a todos. Gracias a Dios, Luis, porque es hermoso ver cómo el Espíritu Santo en pasajes bíblicos que a lo mejor ya habíamos oído antes y que ya habíamos escuchado, Él finalmente viene y nos trae a una invitación clara y concreta, ¿no? De la vivencia que como hijos ahora Él está llevándonos. Entonces, gracias a Dios por lo que Él te está mostrando y me encanta ese señalamiento que Dios te lleva a ver, porque dice que Dios lo estaba mirando, ¿no? Entonces no vemos en Dios ningún tipo de menosprecio, de rechazo, ni siquiera de reproche, ¿no? Porque vamos a decir, dadas las circunstancias y los cuestionamientos que Gedeón le hace a Dios, digo, Dios podría haber argumentado de igual forma, y lo único que podemos ver es a Dios mirándole. Y esa mirada es una mirada de amor y es la misma que está disponible para nosotros. Me recuerda cuando tú tratas con tus hijos o niños pequeños, a veces te tienes que bajar a su nivel y mirarle a los ojos, o sea, pues semblanza, ¿no? O sea, Dios agarró, se bajó al nivel de Gedeón y le miró y lo ubicó, pues. Qué hermoso, ¿no? Hermoso, y más hermoso es saber que eso mismo está disponible para nosotros y que con todos los argumentos que nosotros todavía podamos estar lidiando dentro, Dios nos está amando. Nos está amando y nos está atrayendo con cuerdas de amor, ¿sí? Nos está atrayendo ¿para qué? Para que vengamos a su deleite y salgamos de una vez por todas de esa situación que internamente se nos hizo tanto hincapié en que había que ganarnos, ¿no? El mérito para. Y tú vives esclavo del mérito cuando a lo que se te está invitando es a disfrutar de él. Y cuando tú te puedes ver en su deleite, es hermoso saber que no solo tú estás viendo a Dios siendo tu gozo, sino ahora ves a tu papá diciéndote, hijo mío, tú eres la razón de mi satisfacción y de mi contentamiento. Entonces ahí es donde dices, me desarmas, ¿verdad? O sea, papá, me desarmas. ¿Te das cuenta? Entonces no nos quedemos con la verdad a medias, porque podemos decir amén a que Dios es el gozo de mi corazón. Si yo les digo,
Dios es el gozo de mi corazón, muchos van a decir amén, porque también lo viven. Pero aquí vamos a la otra parte de la promesa. Es que yo me pueda ver siendo el gozo de mi papá. Y allí es donde vivimos el deleite. Cuando ya platico con él, ya no vengo con las culpas del pasado. Ya no vengo viendo todos esos eventos que me acusan, que me condenan o que me dicen, estás pagando las consecuencias de tus errores. Entonces, todo este entorno, te das cuenta, es el contexto. Y Pablo, en lo que estábamos leyendo en Filipenses, dijo, yo me desconecto. O sea, ese contexto de mi alrededor a mí no me define. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso solo va a suceder si aquí adentro yo recibo esa gracia y yo me deleito en mi papá. Gracias, Luis, por lo que estás haciendo hincapié. ¿Alguien más? El micro está abierto. A ver, alguien está abriendo el micrófono, pero no oímos. El audio de María Elena, donde está Betty, no está funcionando. Ok, ahora sí, ahora sí. Así. Esta semana el Espíritu Santo me ha estado hablando fuerte en cuanto al deleite de papá. La semana pasada habló Cristóbal de eso. Y en la semana me dio ese versículo de la fe obra por el amor. Y entonces me llevó a entenderme amada por mi papá. Entonces eso a mí me llevó a decir, si yo me siento amada por él, entonces mi fe hacia él crece y entonces es que puedo deleitarme en él y puedo recibir todo. Entonces me llevó también al pasaje ese de donde Jesús se duerme en el barco y los discípulos lo despiertan y ahí me di cuenta que los discípulos se sentían que no les importaba Jesús y le decían, ¿no te importa que perecemos? Y entonces Jesús al instante dice, claro que me importa. Y ya, o sea, reprende al viento y al mar, pero a lo que me estoy entendiendo es, reconoce que yo te estoy hablando, que realmente eres mi deleite, que realmente te amo y por ese amor tu fe tiene que crecer para que en medio de todas las circunstancias puedas saberte amada y que a mí me importas. No importan las demás cosas, lo que la gente pueda decir, a mí tú me importas. Entonces, para mí ahorita fue una confirmación impresionante de mi papá diciéndome, estoy contigo. ¿Saben? Gracias. Gracias, Betty, y gloria a nuestro papá porque es el mismo espíritu, ¿no? El que a cada uno nos está llevando a esta revelación personal y atrayéndonos a la vivencia. La escritura que citó Betty es vital en medio de esto que estamos ahorita recibiendo porque dice la fe que obra por el amor. Y en este escenario en el que estaba Gedeón, se dan cuenta que fue el amor lo que se hizo presente y fue finalmente lo que llevó a Gedeón a salir del estado de incredulidad, de temor y de debilidad en el que él estaba sumergido, para entonces moverse a la fe en la que él pudo verse operando en el poder de la fuerza de Dios para ir y entonces salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Es el amor de papá lo que nos atrae. Son esas cuerdas de amor las que nos invitan a fe y las que nuevamente, pues con lo que ella nos está compartiendo, el Espíritu mismo dando testimonio a nuestro espíritu. Gracias, Betty. El micro sigue abierto para más comentarios. Adelante, Fabi.
¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, Ujú. sí. Me encantó mucho esa palabra donde dice, y parecían como tú, ¿no? Hijos de rey. Hace un mes estuve hospitalizada. Me diagnosticaron hepatitis y resultó que cuando estuve en el hospital, pues me hicieron muchos análisis y no era ninguna de las hepatitis que los doctores creían. Me hicieron muchos estudios y pues para no hacerles más larga la historia, comentabas en un principio, ¿no? De cómo es urgencias en los hospitales. Digo, aquí en México lo vivimos exactamente igual, ¿no? Y algo que a mí me impresionó fue que el tiempo que yo estuve hospitalizada, vimos cómo los trámites, que son muy tardados, cómo se aligeraron, cómo hallamos gracia ante los ojos del subdirector del hospital y se acercaba a Ramón y le decía, ¿qué más necesitas? O qué te hace falta. Y aun cuando salimos del hospital, y volvíamos a ir al hospital para consultas, veía al subdirector a mi esposo y me veía a mí y se nos acercaba para preguntar cómo estábamos. Y yo me sorprendía muchísimo y decía, wow, ¿por qué tantas atenciones, no? Y precisamente esto que compartías de Gedeón, ¿no? Es algo que Dios me había hablado, porque eres mi hija y porque los hijos del rey tienen un papá para proveer todo lo que necesitan, ¿no? Tardaron mucho en encontrarme el diagnóstico. Yo salí del hospital sin un diagnóstico. Ya me lo encontraron porque pues ya fuera del hospital me hicieron más análisis y me encontraron algo que se llama hepatitis autoinmune, Ujú. que es cuando tus anticuerpos, las defensas de tu cuerpo, en lugar de ayudarte o de ser esa defensa, te atacan y en este caso pues estaban atacando mi hígado. Ahorita estoy en tratamiento y todo lo que Dios habló, el Espíritu Santo habló a través de ti, pues me recordó mucho el procedimiento, todo lo que pasé con esta enfermedad, porque pues en un principio sí venían argumentos y decía, bueno, no soy una mujer vieja, soy una mujer joven, no puedo estar enferma del hígado. Pero una de las cosas que aprendí en todo este proceso es de que Dios no está fuera de esto, ¿no? Y creo que en medio de esta situación todos los días mi papá se glorifica y yo sigo esperando la promesa de mi padre de mi sanidad y lo creo, me siento en paz porque estoy viendo obrar a Dios de muchísimas maneras en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, porque cuando una enfermedad te toca, pues toca a toda la familia, ¿no? Ujú. Y he visto cómo mi esposo y mis hijos hemos aprendido a descansar en Dios. Ujú. Y esa palabra de la que hablabas, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las cosas que pues lloraba y le decía, bueno, Dios, me siento débil en este momento, pero puedo entender que en mi debilidad tú te vas a hacer fuerte. No es de que yo me voy a hacer la valiente, voy a decir, le voy a echar ganas y esta enfermedad y X, ¿no? Cuando uno a veces con sus propias fuerzas, no trata de levantarse el ánimo. Yo muchas veces le dije, mira Dios, pues me siento así, pero tu palabra dice que en mi debilidad tú te haces fuerte, ¿no? Y estoy viviendo un proceso en el que todos los días puedo sentir la paz de Dios, el gozo de Dios, que sé que no soy yo produciéndolo, sino que es Dios haciéndolo a través de mí. Dios me dio una palabra cuando salí ya del hospital y la palabra que dice, aunque pases por el agua no te anegarás y aunque pases por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Dios no me prometió que no iba a pasar por estas pruebas, pero sí me prometió que iba a estar conmigo y le doy gracias a Dios todos los días. Creo lo que dice su palabra, que más el justo por la fe vivirá, y si el día de hoy estoy viva es porque así mi papá lo quiere. Sé que no me ha dejado sola en esta situación, aunque los médicos pues dan panoramas un poquito muy desagradables. Yo sé que lo que me tiene viva aquí es la palabra y la promesa de mi papá.
Eso es todo. Gracias, Fabi. Y mientras te escuchaba, viene a mi corazón la promesa de Proverbios que dice, el corazón contento constituye buena medicina. Entonces, sumado a lo que ya papá te ha estado hablando, lo que hoy estamos recibiendo de parte de él va dirigido a ti. Porque no importa si se trata de una situación de enfermedad física. Este deleite al que estamos siendo invitados, este disfrute de quien Él es y de su gracia operando en nosotros, fíjate, dice, constituye buena medicina. Entonces, no solamente el deleite en Dios va a afectar el estado de nuestro espíritu, sino que finalmente va a venir a lo que es nuestra alma y se va a reflejar también en lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, gracias a Dios por la forma en la que Él se ha dado a conocer para ti, para tu familia, en medio de todo esto, y por lo que vamos a seguir aún viendo. Porque fiel es el que ha prometido y lo vamos a ver a Él operando en los días que siguen en todos estos asuntos de tu salud. Gracias, Fabi, por compartir con nosotros esto. Y pues el micrófono sigue abierto. No sé, ¿alguien más que quería hablar antes de Fabi? No sé si... Era yo, Laura. Adelante, Lau. Es que no sé por qué me salgo siempre de la cámara, la verdad. A mí me da, bueno, yo los veo a todos y los veo hermosos, entonces, pues bueno, ya nos escuchamos. Y es que, ¿sabes qué? Fíjate que qué hermosura de mensaje a mí me ha cautivado ahorita mi corazón. Me ha llenado verdaderamente ese gozo porque algo que he visto de parte de Dios en mi vida desde que lo conozco es eso, que llena siempre mi corazón de gozo, que no puedo decir porque mucha gente me dice, ay, qué lindo carácter, ay, qué bonita, ay, qué alegre eres, ay, qué bárbara, ay, qué... Entonces, pues te lo empiezas a creer, ¿no? De que eres una persona feliz, siempre contenta, y todo eso, pero fíjate que no es así, o sea, tiene sus limitaciones de querer esforzarse a lo que hablabas hace rato, esforzarse a ser valiente, ¿no? Porque te cansa, eso te cansa, físicamente, espiritualmente, en el alma te cansa, el que aún tú quieras ser o aparentar o no sé, esforzarte a ser feliz, esforzarte a ser, estar bien siempre en una apariencia que a lo mejor, ¿no? Puede ser que sí, las situaciones, las circunstancias te estén llevando a que seas una persona que dé gracias todo el tiempo y que seas feliz, pero a final de cuentas, como dicen, cuando se cierra el telón, cuando se baja el telón, viene la realidad. Y fíjate que en esa realidad es en la que ahora me doy cuenta de que mi Abba, mi papá, verdaderamente te trae paz, te trae gozo, te trae confianza. Ahorita con lo de Gedeón, muchas veces leí Gedeón, pero no me había acordado, o sea, no había visto verdaderamente la escena donde él está temeroso, donde él no está pasando por ningún gozo, por ninguna felicidad. No, en su corazón no tiene paz. Al contrario, pues, como dice, tenía miedo, estaba acobardado. Él no había disfrutado ese deleite antes de Dios. Él no lo había vivido. A partir de ese momento lo vivió y me encantó ver el resultado. Los príncipes de Madián lo vieron como hijo de rey, como un príncipe. Pero es que yo soy pobre y mi familia, o sea, era gente que vivía, yo creo que en las cuevas, era gente que vivía, pues sí, desahuciado, temeroso. Lo que estabas preguntando, ¿qué era lo contrario a la felicidad o a vivir? Esperanza, todos los calificativos que en un principio dijimos varios de los que estamos aquí. Todo eso lo estaba viviendo Gedeón en ese momento, su familia, guerra, persecución. Y él en su pensamiento
decía, pues si mis papás, mis abuelos decían de un Dios, o sea, que él no había probado, que él no había vivido, que él no había disfrutado. Y entonces yo creo que a veces, o yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, pero qué bendición, qué hermoso deleite, qué hermoso mensaje nos está dando nuestro Padre ahorita de saber que él había escuchado, como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos literalmente te están viendo. Ahora lo que decía Luis también es una hermosa revelación. Ya no estaba el ángel diciéndole, sino era Dios mismo cara a cara diciéndole a Gedeón, aquí estoy. Tú vas a salir adelante porque yo te lo estoy diciendo, porque estoy aquí contigo. Tú vas a deleitarte, a disfrutar, a ser glorificado. Y qué hermoso resultado, qué hermoso que lo podemos vivir ahora nosotros. Qué hermoso que nos podamos dar cuenta que ese Dios de Gedeón que estaba ahí, verdaderamente así va a ser nuestra victoria. Y lo es, y digo, cada instante, todo lo que hemos estado viviendo, lo que escuché el testimonio de Pepe, lo que escuché el testimonio de tu hija, los testimonios de nosotros, de cada uno. Wow, qué sorprendente que estamos viviendo esa etapa, esa época, ese precioso deleite de el Dios de Gedeón glorificándole y diciéndole como hijo de rey, como hijo de rey. Qué maravilla, qué precioso que así nos podamos ver ahora, que ya no nada más digan, ay, qué bonito carácter, no. Ahora es que verdaderamente brillamos por eso, porque somos hijos de rey y los demás se están dando cuenta y nuestra vida está fluyendo así. Y nosotros estamos conscientes, eso es lo que me está impactando ahorita. Estoy consciente de que soy hija de ese rey, pero no lo había visualizado así y estoy aprendiendo eso en este momento con nuestro Padre, lo que nos está diciendo y pura de él. Yes. Gracias, Lau. Se me cortó la última parte, pero sí logré escuchar todo. Qué bendición tan grande el escuchar lo que papá te está llevando a recibir de él en esta tarde y nos está invitando a todos a eso mismo. Eso es lo más hermoso. Entender que este deleite al que somos nosotros llamadas no está en función de nuestra capacidad tampoco. No está diciendo ahora ve cómo le haces para disfrutarme. Él no está diciendo eso. ¿Sí? Dice una escritura en el libro de Cantares, dice, me llevó a la casa del banquete. Su bandera sobre mí fue amor. El responsable de traerte a disfrutar de su presencia es su espíritu, es él mismo. La tuya, ¿sabes cuál es? Es decir que sí. Es disponerte a que él te lleve a ese disfrute. Y es cierto, el contexto en el que nos movemos nos va a dar 1 y 1000 razones para decir que no te puedes deleitar. Esa parte puede ser que no cambie. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y no es que la vida para ti, para mí como hijos vaya a ser un continuo y constante conflicto. Sin embargo, no van a cesar de aparecer en la escena situaciones que te van a decir que no te debes deleitar, que no es momento. Ahorita no es momento, ¿sí? Antes de que empezáramos hoy a grabar, estaba platicando la situación esta semana en la que mi esposo se puso mal y tuvimos que ir a la sala de emergencias y gracias a Dios él intervino y pudieron controlar la situación por la que el sangrado interno estaba ocurriendo. Pero el hecho es de que siempre van a haber situaciones que te van a decir, ahorita no es hora de deleitarse, ahorita no es hora, ahorita es hora de ir corriendo al hospital, ¿sí? Y un día antes, otra situación, o sea, ahorita no es hora de deleitarte.
Entonces, fíjate, tu contexto siempre te va a estar diciendo que no es el momento. Pero, ¿qué te dice papá adentro? ¿Qué te está diciendo él adentro? Y lo que él quiere que tengamos claro es que el momento oportuno, que afuera todo te diga que va bien y que todo está en orden, entonces sí, ahora deleítate. O sea, esos momentos, pues puede ser que los vivas, pero ¿cuánto duran? ¿No es así? Y cuando aparecen los escenarios diferentes, porque ahora ya no vivimos problemas, ahora vivimos escenarios en los que tenemos la oportunidad de poder comprobar a nuestro Padre, esta es la invitación a la que somos llamados. Gracias, Lau, por lo que nos estás compartiendo. ¿Y alguien más? Magno, ¿me oyen? Adelante, Susi. Es que mi cámara también es lo de Lau. Bueno, yo voy a dar algo pequeño que quizás no es tan significante, no sé, pero el día que me llamaste es que ibas con Pepe, me sentí así con un poquito de temblor por dentro, y me puse a orar, ¿no? Claro, pero lo bonito es de lo que estás hablando de deleitarnos en nuestro papá y tener la paz y todo. Cuando me fui a la casa tuya para darle de comer a Milly, que es la perrita, no entiendes, o sea, quizás es tan simple, nadie lo va a entender, pero yo entré a la casa y había una paz. Milly no me ladró, como siempre me ladra muchísimo, no me ladró, estuvo en una paz, le di de comer, me senté en el piso con ella y sentí una paz hermosa, que lo que estás hablando, Magno, me deleité, quizás no lo entendí de esa manera, ahorita lo estoy viendo así, pero fue algo bien bonito. Yo sentí que Dios estaba ahí, que uno está en todos lados, no está en nosotros, pero sentí una paz de Él, hasta con la perrita, que quizás no entendía por qué sus dueños no estaban ahí y alguien más estaba ahí, pero sentí eso tan bonito y nomás quería decirlo, como digo, quizás para no todos tengan un significado tanto, pero para mí sí lo tuvo, porque esa perrita brinca y ladra y todo, le da miedo conmigo, ¿no? Pero este día estuvo tan calladita, espero que le pusiera su comida, que me sentara con ella, entonces, algo simple, pero me bendijo mucho. Gracias, Magno, muy bonito, ¿eh? Gracias, Susi, preciosa. Y el hecho es de que cuando estamos en ese deleite con nuestro Padre, los escenarios y los contextos alrededor pueden decir es hora de que te saques de quicio, ¿me entiendes? Es hora de que te desequilibres y te pongas histérico. Y es ahí donde podemos ver al Espíritu de Dios fortaleciéndonos en nuestra debilidad. Y nada más sumado a lo que Susi comparte ahorita, mi hija que está en la universidad a hora y media de Houston, donde estábamos en el hospital, se agarró el carro y se vino. Y le decíamos que no se viniera, que esperara que viéramos qué decía el doctor. Pues no, agarró el coche y se fue manejando allá a la sala de emergencias. Y cuando ella llegó al hospital, miren cómo nuestro Padre viene preparándonos para vivir en su deleite aún en una sala de emergencias. Entra mi hija, abre la puerta y dice, ya vine, ¿dónde está la empillamada? O sea, ya veníamos a la empillamada ahí porque sabíamos que íbamos a pasar la noche, ¿no? Con él en el hospital. O sea, venimos en ese asunto en el que no venimos al martirio y al conflicto. Ella sí abrió la puerta y dijo que ya estaba lista para la empillamada, ¿no? Porque ahí íbamos a estar y ahí nos íbamos a amanecer. Entonces, o sea, el punto aquí es que nos sabemos seguros y nos sabemos confiados. Sabemos en manos de quién estamos y sabemos que no estamos sujetos a la suerte, ¿no? A ver qué va a pasar. Estamos completos en Él y es fiel el que ha prometido. Entonces, lejos de haber allá dentro del cuarto, Susi habla de lo que había en mi casa, ¿no? Donde no estábamos nosotros, pero allá en el cuarto, donde estábamos con doctores entrando, no estábamos viviendo una situación de tronarnos los dedos, ¿sí? O sea, sí estábamos allí y estábamos esperando qué decían los doctores, pero no estábamos en angustia. Y ahí donde el contexto no corresponde al deleite que vivimos adentro. Y el resultado
de esa experiencia es que ves el poder de Dios operando. Y como estoy explicando la situación por la que él se fue al hospital, nada más les comento que los síntomas eran de un sangrado interno que finalmente no tiene relación alguna con la condición del hígado que él ha vivido. Identificaron una úlcera en el intestino de donde provenía el sangrado interno, la cual ya está siendo atendida, pero todos los doctores estaban pues aliviados de saber que no era nada en referencia a la situación y a la condición que él ha tenido antes. Al contrario, ellos evalúan la situación y dicen que él va muy bien en la situación de su hígado y de todo esto que hemos vivido atrás. Entonces pensaban dejarlo un día más internado y lo dieron de alta y repentinamente diciendo todo se normalizó, usted se puede ir a casa. Entonces pues damos gracias a Dios porque me preguntaba Rebe hace un momento que cómo estaba Pepe hoy y le digo está como si nada, como si nunca algo le hubiera sucedido. Y la realidad es que en todo vemos a ese papá fiel, presente, que no cesa de darse a conocer a nosotros, aún dentro de una sala de emergencias. El contexto lo podemos desconectar y podemos en nuestro corazón vivir el deleite y recibir la paz y la gracia que nos ha provisto. Y no quiero dejar a nadie sin, si tiene alguien más algún comentario antes de que terminemos. Sí, adelante. Sí. Dos cosas, Magnolia, un besito. Dos cosas. A Luis Abreu le mando un besito, lo amo. Pero, Magnolia, quiero decirte que toda la bendición, quiero que recuerdes, a mí me impactas mucho. Eres una mujer de Dios, una mujer que habla la palabra. Eres una mujer que declara la palabra. Eres una ministra de Dios, un pueblo santo de Dios. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Y te digo una cosa, Magnolia, desde que yo te conocí en Centro Cristiano, y hay muchas personas que son testigos, has sido una mujer de Dios. Eres una admiración. Yo te admiro, te respeto. Sé quién eres. Y doy gracias a Dios por tu vida y por la vida de Pepe, porque muchos en aquellos tiempos, Magnolia, cuando principió Centro Cristiano, tú nos has bendecido. Nos llevaste a la presencia de Dios tantas y tantas veces. Y yo doy gracias a Dios por tu vida, porque cada mujer y cada hombre que escuche la palabra a través de tu boca es poder, es medicina al cuerpo, al alma, al espíritu. Por eso Dios es fiel contigo. Has pagado el precio. Como ayer el susto, todo por Pepe. Pero ¿sabes qué? Dios te avala. Dios avala lo que haces. Y hoy compartir y declarar esa palabra y ese amor y esa fidelidad en Dios sobre ti, sobre tu esposo y sobre las personas que ministras. Bendita seas, Magnolia. Bendita seas. Tú y Pepe, benditos sean. Son bendición. Quiero que recuerdes y lleves a memoria desde que empezabas a ministrar allá. Todos éramos bendecidos y guiados a la presencia de Dios. Eso es tu ministerio. Y bendito sea Dios que tú lleves a las mujeres a que hablen la palabra y vivan la palabra en santidad y en pureza, Dios. Bendita seas, Magnolia. Te amo. A ti y a Pepe. Bendito sea. Muchas gracias, doña Yoli. Un abrazo bien grande. Y pues lo más hermoso, gracias, recibo esas palabras de bendición. Y lo más hermoso es saber que la gloria que los que somos hijos estamos manifestando es la gloria de papá. Y lo más bello es saber que la gloria no es de algunos cuantos, ¿no? Ni está ahora sujeta a que la viva ella y él, pero no los demás. Ahora sabemos que la misma gloria de nuestro hermano Jesús es a la que tú tienes acceso.
de tal manera que lo que te puede bendecir de lo que de este lado Dios está haciendo es porque te está diciendo tú también lo puedes vivir. Lo mismo. Entonces, pues solamente agradezco sus palabras de bendición y sabemos que es la fidelidad de Dios la que nos ha traído hasta aquí. Es su fidelidad y es su amor y es su gracia y nos gozamos y damos gracias por ello porque finalmente el testimonio de lo que vivimos es para bendición de otros. Entonces, pues me gozo de saber que no hay cosa que nosotros vivamos que no repercuta en ser bendición para la familia de Dios. Entonces, gracias a doña Yoli, a quien tenía rato de no saludar, un abrazo también bien grande para ella. Entonces, pues yo creo que vamos a pausar aquí y a cerrar este tiempo hermoso en el que nuestro Padre nos ha hablado a todos y a concluir dando gracias. Y yo quisiera pedirle a Luis si puedes cerrar este tiempo dando gracias. Padre, gracias Abba por esta hermosa prédica, por hablarnos directos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Gracias por mirarnos a los ojos y decir que tú estás presente en todo nuestro contexto. Gracias por aprender más de ti y gracias porque yo me quedo con algo y yo sé que así va a ser siempre. Gracias por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En todos lados los contextos cada día se ponen a veces más feos. Gracias. Pero gracias porque tú tienes un plan preciso para tus hijos, Señor. Y es esa manifestación gloriosa en todos aspectos, que pueda resurgir tu poder a través de cada uno de nosotros. Gracias por ello en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Y un abrazo Amén. para todos. Gracias por estar presentes y compartirnos sus testimonios. Un abrazo muy grande. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios.